Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Winston Churchill, un luchador incansable. Esta es la cuarta parte y espero que te esté gustando. La batalla contra Alemania. Al mismo tiempo que Winston estaba al frente de la batalla contra Alemania, preparaba los discursos que iba a pronunciar en la BBC o en la Cámara de los Comunes y dictaba los capítulos siguientes de su historia de los pueblos de lengua inglesa. Encontraba también tiempo para leer toda la prensa y los resúmenes de los debates parlamentarios, ir al teatro con su esposa y asistir al casamiento de su hijo Randolph con la joven Pamela Digby. Todos los que conocieron a Winston Churchill en esa época dicen lo mismo. En un momento en el que hasta el destino contenía la respiración, este hombre estaba en su mejor forma y su ánimo era apabullante. Churchill ganó la batalla de Inglaterra porque actuó impulsivamente como un estratega aficionado y Hitler la perdió porque reaccionó de la misma manera. Winston Churchill llegó a Washington el 22 de diciembre de 1941. Se había entrevistado con el presidente, los ministros, los jefes de Estado mayores, los senadores, los representantes, los altos funcionarios y los industriales norteamericanos, el primer ministro y los parlamentarios canadienses, los diplomáticos extranjeros y los miembros de su propia delegación. En el orden del día estaban la prioridad del conflicto en Europa, la adopción de una estrategia defensiva en el Pacífico, la constitución en Washington de un comité de abastecimiento combinado subordinado al anterior, la redención de una declaración de las Naciones Unidas que firmarían 24 países, la preparación minuciosa de dos largos discursos que Churchill pronunció ante el Congreso norteamericano el 26 de diciembre y ante el Parlamento canadiense el 30. Esto era manifiestamente excesivo para un hombre de 67 años y de hecho, el 23 de diciembre, al intentar abrir una ventana, Churchill sintió un intenso dolor en el pecho que descendió a su brazo izquierdo y lo dejó sin aliento. Para su médico era el signo evidente de una trombosis coronaria. Pero ¿cómo convencerlo de que descansara? El 16 de enero de 1942, mientras regresaba a Inglaterra, su hidroavión perdió el rumbo y se dirigió hacia Brest, ocupada. Pero tuvo suerte, el mariscal del aire estaba a bordo e hizo corregir la trayectoria en extremo. Pero como el aparato se dirigió entonces hacia Inglaterra por el sudeste, el control de caza británico lo tomó como un bombardero enemigo. Envió 6 Hurricane guiados por radar para derribarlo y no lo encontraron. ¿Cuánto camino recorrido en un año? A comienzos de noviembre de 1941, muy poca gente habría apostado a favor de las posibilidades de sobrevivir de Inglaterra, acorralada en una posición defensiva en Europa, fracasando en cercano oriente, amenazada en extremo oriente, estrangulada lentamente en el Atlántico. Tenía como única aliada a una Rusia invadida, cuya caída parecía inevitable. Un año más tarde todo había cambiado. El Reino Unido se encontraba en el centro de una poderosa coalición que después de sangrientos reveses había dado un golpe que logró detener a las potencias del eje en todos los escenarios de guerra, desde el Ártico hasta el Pacífico Sur. Para Winston Churchill no había dudas. Este milagro se debía ante todo a la unión de los pueblos de lengua inglesa y a los vínculos personales que él mismo había establecido con el presidente Roosevelt. En la primavera de 1943, la capacidad de trabajo de Winston Churchill seguía apabullando a su entorno. Desde hacía 10 meses, este hombre de 68 años había ido en 7 oportunidades a los 3 continentes, por mar, aire y tierra. Pasó incontables jornadas en giras de inspección y largas noches en banquetes, conferencias y negociaciones de lo más diversas. 69º cumpleaños. Los superhombres no existen y el 2 de diciembre Churchill mostró evidentes signos de cansancio al regresar de Egipto.
En unos años había participado en 7 conferencias mayores, en Marruecos, en Turquía, en los Estados Unidos, en Canadá, en Egipto y en Irán. Había viajado hasta 20 horas seguidas en las cabinas improvisadas de hidroaviones. Había pasado incontables jornadas en giras de inspección e interminables noches dictando instrucciones, memorándums, proyectos de ofensiva y todo sin dejar nunca de fumar ni de beber. El 12 de diciembre, mientras estaba en Cartago, una ciudad al norte de África, se le declaró una neumonía con fiebre muy alta. Era la segunda en un año y esta vez estaba acompañada de palpitaciones. Aunque estuviera en cama, Churchill pretendía seguir entremetiéndose en la diplomacia, estrategia, política, logística y todo lo demás. En Londres, la sorpresa fue inmensa. Los laboristas se quedaron con 393 bancas, los conservadores y sus aliados liberales con 210. El hombre que había ganado la guerra acababa de perder las elecciones y la amplitud de la derrota era tal que no quería quedarse ni un día más en el poder. Esa misma noche presentó su disminución al rey. El veredicto de las urnas fue un terrible impacto para Churchill. Winston, que solo vivía para la política o para la guerra, había sentido la derrota electoral como una mordaz desaprobación a su acción y a su persona. Como siempre, cuando se relajaba de la hiperactividad, sufría una crisis intensa de depresión, el Black Dog, como lo nombraba Winston, insomnios, ideas oscuras y diversos males psicosomáticos. De ahí estas sombrías palabras durante las siguientes semanas. A mi edad no se trata de que uno vuelva a sus asuntos. Me vienen pensamientos desesperados a la cabeza. No logro habituarme a la idea de no hacer nada durante el resto de mi vida. Habría sido mejor haberme matado en un accidente aéreo o hubiera muerto como Roosevelt. Cuando parecía que no iba a superar la crisis, sucedía lo inesperado. El 11 de junio de 1947, justo antes de que lo operaran de una hernia en un hospital de Londres, le dijo al anestesista: «Despiérteme enseguida, que tengo mucho trabajo que hacer». Debemos preguntarnos de dónde provenía esta energía. Seguía fumando enormes cigarros negros y bebiendo cherry, champaña, oporto y coñac en el almuerzo y en la cena, vino blanco en el desayuno y whisky con soda a cualquier hora. Pero sea cual fuera el combustible que usaba, es evidente que este ritmo de actividad es muy anormal para un hombre de 75 años. Churchill pintaba con entusiasmo, iba al hipódromo a ver correr sus caballos, recorría sus vastas tierras de Caldwell con legítimo orgullo. Terminaba con bastante dificultad el 5º volumen de sus memorias de guerra y viajaba de París a Oslo, de La Haya a Copenhague y de Nueva York a Washington para recibir allí distinciones de ciudadanos de honor, condecoraciones y doctorados honoris causa. La noche del 26 de octubre de 1951, un comunicado del Palacio anunció que el honorable Clement Attlee había presentado su dimisión al rey y que su majestad solicitaba al no menos honorable Winston Churchill que formara un nuevo gobierno, eterno retorno. El ministro de Defensa, que esta vez sería el propio Churchill, no podía hacerse nada duradero sin la cooperación de Estados Unidos y Churchill se ocupó de inmediato de restablecer las relaciones privilegiadas de tiempos de la guerra con el gran aliado del otro lado del Atlántico. Apenas 2 meses después de la constitución de su gobierno, ya estaba en ruta hacia Washington. Llegó el 5 de enero de 1952 y durante 3 semanas utilizó el tiempo de una manera bastante asombrosa. Continuos desplazamientos en tren, en barco, en automóvil o en avión, incontables conferencias de prensa, función en el teatro para ver actuar a su hija Sarah y sobre todo largas negociaciones con el presidente Truman. Espero que te esté gustando la lectura de este libro, Winston Churchill, un luchador incansable. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la 5ª y última parte de la lectura de este libro, Los últimos años de Winston Churchill.